Vamos a iniciar la clase de este día con el tema Marco Legal de Tributación en El Salvador, o conocido como Código Tributario. En primer lugar, vamos a definir lo que significa la palabra tributo. La palabra tributo es el conjunto de impuestos existentes en un país o época, y el sistema tributario es el que juega un papel importante en todo tipo de economía, pues representa una vía fundamental para la recaudación de los recursos financieros que necesita el Estado. En este caso estamos hablando específicamente de la recaudación de los impuestos que el Estado necesita para sostener el país. Ahora, el tributo es una obligación monetaria establecida por la ley que se destina al gasto del Estado, y el sistema tributario es el conjunto de tributos existentes en un país. Luego tenemos 3 preguntitas donde la indicación dice: consulta con las personas adultas de tu casa y responde las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuáles son los impuestos que pagan? En ese caso puede ser pago de la luz, ¿verdad? Pago del tendido eléctrico, pago por poste, pago por alcantarilla, etcétera. Luego, número 2, ¿en qué situaciones y cuándo se pagan impuestos? Cuando compramos cualquier producto, automáticamente estamos pagando impuestos de manera indirecta. Ya vamos a llegar a esa parte. Luego, la número 3, ¿para qué sirve el dinero que se paga en impuestos? Esto, pues, como ya les mencioné, ayuda a que el Estado o el gobierno sostenga algunos rubros. Por ejemplo, en el caso de la salud, en el caso de la educación, pues es público, ¿verdad? Es algo que no tenemos que pagar directamente, porque ya lo estamos pagando mediante los impuestos de manera indirecta. Ahora, en el caso de la palabra impuesto, es una prestación tributaria obligatoria que las personas y las empresas deben pagar para financiar al Estado, es decir, para que el Estado tenga los recursos económicos para sostener el país. Y sin los impuestos de los contribuyentes, el Estado no podría funcionar, ya que no tendría recursos económicos para poder pagar las funciones públicas, el subsidio de transporte, energía eléctrica, como la salud también, la educación, etcétera. También luego viene la parte en la que se dividen los impuestos. Los impuestos se dividen en 2 partes: en impuestos directos y en impuestos indirectos. Los impuestos directos son aquellos que recaudan los ingresos y el patrimonio de una persona. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta. En este caso, el impuesto sobre la renta es algo que ya está establecido por la ley. Lo pagan las personas de manera individual, pagan el 10%. Por ejemplo, si una persona obtiene $100 o se le pagan $100, se le tiene que descontar el 10% de esos $100, es decir, $10. La persona solo recibiría $90 y el 10% va para el Estado, y el cual se llama impuesto sobre la renta. Luego, impuestos indirectos se aplican sobre el consumo de productos, impuestos aduanales, por ejemplo, el IVA, y que es el impuesto al valor agregado. En este caso, algunos productos, por no decir que casi todos, tienen este impuesto ya establecido. Es un impuesto indirecto que nosotros lo pagamos. El IVA, nosotros sabemos que equivale al 13%. Entonces, eso significa que si un producto tiene un precio de 100, significa que el 13% de ese producto va para el tributo del IVA, del impuesto llamado IVA. Luego tenemos la parte del marco legal tributario. En el artículo 3 del Código Tributario estipula que las acciones de la administración tributaria se ajustarían a los siguientes principios generales, y tenemos por ahí 8 principios que son los que son por los que se rige este código. También menciona que la Asamblea Legislativa considera que en la actualidad no existe un marco jurídico tributario que regule adecuadamente esa relación entre el fisco y los contribuyentes, que permita garantizar los derechos y obligaciones recíprocas. Es decir, que no a todos se les está cobrando el mismo tributo o el mismo impuesto. Entonces, en este sentido es importante que tanto las empresas como las personas de manera individual paguen los recursos o la recaudación de estos impuestos o de estos tributos, porque de lo contrario el Estado no tendría recursos económicos para
sostener toda la parte pública del país. Entonces, como ciudadanos debemos exigir facturas en los centros comerciales y evitar así la evasión de impuestos. En este caso es bastante importante y quizás ustedes han escuchado decir que cuando uno va a comprar cierto producto le preguntan ¿quiere ticket o quiere factura? Entonces siempre hay que pedir factura porque si no la empresa lo que hace es evadir impuestos y si no le hacen factura a usted, eso significa que esta empresa no va a pagar impuestos por esos productos que usted ha adquirido, no va a pagar impuestos al Estado. Entonces ahí el Estado está perdiendo y por tanto pues los servicios públicos van a bajar. También es importante que se denuncien a las empresas que nieguen documentos de pago. En este caso, si a usted le niegan una factura, pues usted tiene que exigirla porque es su deber y es deber también de la empresa brindarle a usted una factura. De lo contrario, como les repito, estaría evadiendo impuestos. Luego al final de la página aparece recuerda que la recaudación de impuestos permitirá la inversión en el área social y productiva de nuestro país, lo que les mencionaba, ¿verdad? Si algunas empresas, si digamos una empresa está evadiendo impuestos, ese dinero de esos impuestos pues ya va a disminuir en los impuestos que van para el Estado. Eso significa que la inversión en el área productiva, en el área social, como la salud, la educación, todo eso va a disminuir. Entonces por eso es importante que las empresas y personas también, nosotros como adultos, pues paguemos de manera correcta y responsable los impuestos que nos corresponden. Luego en la parte de portador textual tenemos construyendo mis valores. Dice por ahí, únicamente vamos a completar lo que viene ahí en el libro, lo que trae espacio. Dice, explica por qué es importante y necesario para un país que las y los ciudadanos contribuyentes paguen de manera responsable, oportuna y voluntaria sus tributos. Según lo que ya les expliqué, ustedes van a formar por ahí su concepto, según lo que ustedes entienden. Luego en la parte de habilidades competitivas, tenemos relación a la palabra con el concepto que le corresponde y tenemos 4 literales de la A a la D y a la par también tenemos 4 frases que son con las que los vamos a relacionar. Ahí a la par de cada frase hay un paréntesis y usted va a colocar el literal o la letra que corresponda según el concepto. Luego en la otra dice cuál es la función del sistema tributario, eso también ya lo dijimos. Escribe por qué es importante la recaudación de impuestos en nuestro país, también ya lo mencionamos. Y por último explica cómo se aplica el IVA a los productos, también ya se lo mencioné, y es el 13% a cada producto. Bien, en la última página 125 de su libro, tienen por ahí 3 pequeñas preguntas. Dice, recorta de periódicos o revistas los beneficios que brinda el Estado a la población con la recaudación de impuestos que se obtienen de los contribuyentes. En este caso ya les mencioné varios, por ejemplo, la salud, la educación, en el área productiva también, como agricultura, por ejemplo. Entonces ahí ustedes van a recortar, o si no tienen recortes pueden dibujar, y si dibujan tienen que colorear. Entonces por lo menos tres rubros van a dibujar o a recortar y pegar. Luego en la parte de abajo dice recorta y pega 5 productos de consumo a los cuales se les aplica el IVA. Ustedes van a investigar 5 productos que consumimos pero deben ser productos a los cuales se les aplique el IVA, es decir, el 13% de impuesto. Y luego van a investigar los siguientes conceptos de los principios de la administración tributaria. Aquí pues pueden utilizar un diccionario, ya sea internet, pero siempre que tenga que ver con la parte del cobro o administración de impuestos. Siempre traten de que la frase o el concepto sea acorde a eso, a la recaudación o administración de impuestos o de tributos. Entonces eso sería todo lo que trabajarían.